Le queremos agradecer que se haya acercado aquí porque hoy por hoy estar en un gremio en la provincia de Buenos Aires es estar en una lucha permanente. Y cuando vos conseguís y cerrás es como abrir una puerta para una nueva lucha porque no sabés hasta cuándo esto va a ser suficiente y tenés que volver a pedir lo que falta y volver a reunirte y volver a parar y volver a intentar un plan de lucha para conseguir. O sea que es una lucha permanente, me parece, hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires. En la capital federal, en la nación, arreglaron todo, cerraron entre un 24, 25 y 26% con todos los gremios. El único que queda es el gremio de los camioneros de Moyano, que está pidiendo un 35%. Vamos a ver qué pasa con eso, pero decía que está con nosotros el doctor Fernando Corsiglia, que es secretario adjunto de SICOP. Doctor, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, conversábamos recién fuera del micrófono que, bueno, esta lucha que se extendió mucho tiempo, que sufrió mucho desgaste y que también tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Porque más allá de lo que uno necesita para vivir, lo que uno pide y la lucha que uno establece, está la población de por medio, que directa o indirectamente también sufre esta lucha ante la insensibilidad de algunos que son cuestión de números y nada más, y no hay otra cuestión en el medio. Cuando yo digo la gente está en el medio también. Sí, ahí hay una cuestión innegable. Nuestra tarea tiene una directa relación con la salud de la población. Nosotros trabajamos con la vida y la muerte de las personas y no hay bien más preciado en esta vida. Entonces, claramente hay de circunstancias que hay que tener en cuenta y hay situaciones que hay que atender porque finalmente es nuestro destinatario principal, el destinatario de la tarea. Nosotros trabajamos por realizarnos, trabajamos para cumplir una meta profesional, para desarrollarnos, pero fundamentalmente trabajamos para la atención de la gente. Doctor, en lo que se refiere al salario, al aumento, llegaron a un acuerdo. Sí. Aquí lo que hay que decir es que nosotros venimos planteando desde hace unos cuantos meses, desde hace bastante tiempo, que la provincia tiene una situación sanitaria muy grave, que está desatendida desde hace mucho tiempo y que el acuerdo eventual al que hoy arribamos con los salarios, con el gobierno de Scioli, no implica haber resuelto el cúmulo de problemas que tenemos y que se vienen manifestando en el sistema de atención. Nosotros acordamos, no es lo que pretendíamos, no es lo que queríamos o esbozamos como idea cuando empezó este conflicto, pero entendimos que las conquistas o las diferencias que hemos conquistado luego de varias conversaciones con los representantes del gobierno han generado la posibilidad de entender positivamente la propuesta y así lo ha definido nuestra organización, nuestro congreso, que es quien define. Doctor, ha sido desgastante, ¿no? Esta lucha, por lo menos con los paros muy prolongados, las cuestiones que tenían que ver con los hospitales donde la gente iba con necesidades, más allá de las guardias y de la buena voluntad de los profesionales, situación que por momentos iba más allá de lo profesional, ¿no? Tenía que ver con la sensibilidad, con la atención y con la vocación de los médicos. Además de todo eso, el tema de los insumos, creo que el tema de cómo se trabaja en algunos hospitales también a lo mejor estaba en lo que usted decía dentro de ese cúmulo de situaciones que tienen que revertir y por la cual están luchando más allá de la cuestión salarial, ¿no? Sí, el conflicto indudablemente ha sido muy largo. La paritaria general del Estado empezó allá lejos el 14 de enero. ¿Sí? Nosotros vamos a terminar en esta semana probablemente, ya a inicios de junio. Ha sido realmente muy largo. En nuestros planteos había dos cuestiones igualmente importantes. La cuestión salarial, porque sin salario adecuado no podemos vivir dignamente, no podemos conseguir los profesionales para que vayan a cubrir las guardias, los profesionales para que vayan a cubrir determinadas disciplinas o especialidades. Estamos con muchas dificultades, fundamentalmente en el conurbano, al respecto. Y la otra gran línea de planteos tenía que ver con las condiciones de trabajo. Entendido esto como
no solo la cuestión que se refiere a nosotros como parte integrante, sino en lo que eso implica en la atención de salud de la población, porque si no tenemos los insumos, si no tenemos el personal, si no conseguimos cubrir las guardias, si la situación en el conurbano se hace cada vez más candente porque las situaciones de violencia cunden, no vamos a tener las condiciones adecuadas para atender a la gente. Nosotros ahí siempre expresamos que el gobierno tiene una altísima responsabilidad en esto, porque con los presupuestos y con las decisiones políticas define hacia dónde se dirige la atención y qué importancia se le asigna a la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hoy por hoy el presupuesto tendría que hacer hincapié en seguridad, en salud y en educación. Me parece que allí está el crecimiento del pueblo, de un país. Está rodeado de la educación. Cuanto más posibilidades de aprender, mejor vas a ser, más posibilidades de insertarte, más inteligencia en la conducción va a tener un gobierno, y me parece que cuanto más sabe un pueblo, es mucho más difícil de manejarlo. Y creo que el tema de la salud también. Hoy por hoy no tener insumos, o en un hospital que no haya seguridad, o que la infraestructura del hospital no esté adecuada como para poder atender a la comunidad, me parece que es algo muy elemental. Se pide el ABC de la educación, el ABC de la salud y el ABC de la seguridad. Y uno dice, bueno, ¿tan difícil debe ser? ¿O no hay voluntad? Realmente es muy difícil todo esto. No, por eso digo que las decisiones políticas son fundamentales en esto. Nosotros en el año 94 el área de salud contaba con un 10% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Hoy ese presupuesto, que repite, el de este año repite el del año pasado, el de los anteriores también, está en un 6,5%. Y eso implica decisiones en ese sentido, ¿no? Claro, pero, perdón, doctor, pero implica que la plata que iba para acá, o el porcentaje que iba para acá, va para otro lado. Entonces ahí estamos estableciendo cuáles son las prioridades, o cuál es la política del gobierno. Porque hoy el presupuesto marca la política. Justamente, es sentido común. Hay un 3,5% que antes se destinaba a salud, que ahora se destina a otros sectores. Uno entiende que las cosas cambian, uno entiende que hay distintas áreas que cubrir. Lo que nosotros decimos desde el lugar que ocupamos es la salud para nosotros sigue siendo primordial, y entendemos que para el Estado, para los gobiernos también debiera serlo. Sí, para el pueblo. Justamente. Yo creo que en eso es un común denominador. La prioridad, la salud, la educación y la seguridad. Si vos no tenés salud, no podés estudiar, primero y principal. A partir de ahí, bueno, veremos el tema de la seguridad, que también es preocupante, pero creo que hoy por hoy el tema de la salud y el tema de la educación son fundamentales. Más allá de este arreglo que lograron, 24,5% aproximadamente, que estarán cerrando y estarán acordando en algunos días. Está el tema de los insumos. Eso se trató, quedó para más adelante, el tema de la infraestructura, de los distintos equipos que uno tiene que tener para poder trabajar. Alguien el otro día me decía un oyente respecto a esta ayuda de la Nación para el hospital español. Decía, bueno, el hospital español es privado, el hospital italiano es privado, pero el hospital público necesita muchísimo, pero muchísimo. ¿Y por qué no se le destina ese dinero, que es mucho, a la infraestructura que necesitan los hospitales? No digo darle todo lo que le dan y rearmar un hospital como puede ser el español, por todo lo que pasó principalmente en el subsuelo con ese tipo de maquinarias de medicina nuclear, tomógrafo y todo lo demás, pero me parece que hay cuestiones que son más pequeñas pero de suma importancia para distintos hospitales que se podrían solucionar. Ahí está de nuevo el tema de las decisiones y a dónde se ponen los recursos, ¿no es cierto? Con respecto al tema insumos, en la paritaria nosotros lo planteamos y el gobierno adquiere el compromiso de regularizarlo en un plazo de 90 días. En ese contexto también se compromete a 400 nuevos cargos para el sector profesional de salud, que hay que tener en cuenta que no tenían presupuesto, que lo aprobado para este año no contemplaba nuevos cargos para profesionales de la salud, y a nosotros eso nos pareció que también era un efecto beneficioso que hacía que ayudara a que tomáramos la decisión, ¿no? No solamente la cuestión salarial, que tiene esas características que describimos, sino también las otras cuestiones que estábamos planteando, como personal, como compromiso de insumos, como reinicio de obras
que están paralizadas o que están sin desarrollo desde el año pasado, como para mejorar las condiciones de trabajo y mejorar las condiciones de atención. Creo que entender la situación del otro, recíprocamente, me parece que eso tiene un viso de solución, por lo menos entre comillas, porque si la postura, lo único que interesa es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo necesito, sin tener en cuenta lo que el otro me puede dar, y del otro lado, yo tengo en cuenta lo que te puedo dar, no me importa lo que vos necesitas, me parece que ahí comienza a estirarse la brecha y la brecha y la brecha, y cada vez se hace más difícil, porque ya empiezan las acusaciones personales, dejando el tema de lado, que es la discusión salarial, y bueno, ya cuando todo se desmadre, y después, bueno, para unir esas partes me parece que cuesta mucho, ¿no? Sí, nosotros abogamos por un sindicalismo ciudadano que tenga eje en el derecho a la salud. Nosotros entendemos que ahí la parte principal tiene que ver con la población, tiene que ver con el usuario del sistema de salud, y que nosotros haríamos mucho mal si solo enfocáramos las cuestiones en función de nuestras reivindicaciones, en función de nuestros salarios, en función de las cosas que nos pasa a nosotros, sin tener en cuenta esa observación integral de la atención de la población. Doctor, dentro del gremio, dentro de la SICOP, ¿cómo vivieron esta situación y cómo viven lo que se consiguió y a qué se apuesta más adelante, ¿no? Bien, nosotros tenemos una mirada que tiene que ver con no estamos contentos. Entendemos que esta era la cuestión que podíamos conseguir para esta etapa. Lo más que se podía. Creemos además que hay que seguir discutiendo todas las otras cuestiones que hacen a los problemas de la salud en la provincia. Ahí acordamos la conformación de comisiones para discutir cuestiones como el desgaste profesional, cuestiones como todas las problemáticas de los residentes, de esa formación de posgrado que existe en el país y en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con sus condiciones de desarrollo y de trabajo. También nos comprometemos a discutir las cuestiones que tienen que ver con los planteles, porque ahí hay que sincerar muchas cosas. Hace mucho tiempo que venimos diciendo que sobran en tal lado, que faltan en tal otro. Nosotros lo que le proponemos al gobierno y al Ministerio de Salud es ponernos a discutir palmo a palmo, dónde faltan, dónde sobran, dónde hay que poner más, dónde hay que poner menos, porque nos parece que eso es tener un diálogo que vaya hacia algún lado. Doctor, eso sí es cierto, yo recuerdo ahora, es un tema de muchísimos años, que hablaba de, no es que faltan médicos o que sobran médicos, sino que hay una mala distribución, porque haciendo un relevamiento en su momento se decía que en la República Argentina había muchos lugares donde no había médicos, lugares difíciles, eso es cierto, pero que la gente también necesitaba atención. Entonces, no sé cuál sería la política de establecer un médico que vaya a ese lugar y cuáles serían los beneficios que tendría que tener por zona inhóspita o por dificultades para ejercer la profesión en esos lugares. Pero creo que el tema de la distribución, no sé cómo será ahora, pero en su momento se lo había planteado como un tema que habría que reacomodar. Sí, en verdad la situación ha ido variando en función de la formación de los médicos, hacia dónde va el recurso humano, de los sistemas privados, de los sistemas de la seguridad social. La discusión es bien profunda, porque la discusión en el caso de los médicos arranca en cómo se lleva adelante la formación de los médicos y qué se genera como médico, como característica para la necesidad que tenemos. Nosotros creemos que hay que fortalecer todo lo que sea el desarrollo del sistema público, lo que hay que fortalecer es todo el desarrollo de las especialidades básicas, y muchas veces en la facultad, en La Plata y creo que en otras también, como la UBA, se promueve una formación bastante distante de la necesidad, y eso genera luego una concentración muy importante en algunos sectores y un despoblamiento en otros. Siempre se habló de la vocación, que aquel que es médico tiene que hacerlo por vocación, más allá de que sea profesional y que viva de eso, que ante distintas circunstancias tendría que dejar de lado la cuestión salarial o la cuestión profesional y atender una cuestión social. Se habla de mucha sensibilidad y uno a veces lo entiende, pero también entiende el médico en su momento que no se puede vivir siendo solidario permanentemente porque uno tiene cuestiones económicas que atender, ¿no?
Ambas cosas están implicadas en ese sentido. La vocación está y existe y se desarrolla en cada persona, pero a la vez somos trabajadores que necesitamos de un salario, que necesitamos de sostener una familia, que necesitamos las cosas que sean específicas para nuestra vida. Las dos cuestiones están relacionadas. Nosotros entendemos que no hay colisión y que ahí muchas veces dependemos de quienes toman las decisiones, y en ese sentido que el gobierno decida hacia un lado o hacia el otro tiene clara implicancia en esta cuestión. Doctor, a propósito del estudio, de la facultad, siempre hubo una gran controversia con el ingreso a medicina. Era como llegar a la luna, hacer la prueba para que te habiliten para llegar a la luna, y ya el logro, más allá de lo que podría pasar en la carrera, ya haber ingresado a medicina era como festejar. Siempre hubo un desfasaje muy pero muy grande, y una vez se lo nota entre la educación secundaria y la educación universitaria. Hasta uno pensaba en un momento un curso nivelatorio, por ese desfasaje, para que el golpe no sea tan grande y no sea traumático para aquel que intente estudiar cualquiera de las carreras, pero principalmente el tema de medicina. ¿Por qué se da ese desfasaje y ese choque tan grande y esa preparación de un año para después sí poder rendir y aprobar el ingreso a medicina? Yo ingresé en la facultad en el año 1982. En aquel momento, dictadura militar, había un ingreso muy restringido, ingresábamos 300 cada año. 270 por examen y 30 que venían de colegio de la universidad y algún otro sector. Yo tuve la suerte de ingresar por el colegio de la universidad, por el Colegio Nacional, y luego fueron pasando distintas formas, distintas etapas, y hoy hay alguna restricción que no se manifiesta en ese examen eliminatorio de aquel tiempo, pero que se manifiesta en determinados contenidos que se solicitan, que tienen bastante poco que ver con lo que va a ser el desarrollo de la profesión en el futuro. Inclusive ahora últimamente hemos visto las restricciones que se generan al egreso de la facultad, ¿no? Con algunas cosas, instancias nuevas que se proponen, inclusive con nuevos mecanismos restrictivos. Yo creo que ahí hay un problema, donde la facultad no se sincera y no discute profundamente qué médico se necesita para este contexto, es como para decir, este país. Mira, hay muchos médicos, por favor que no entren tantos, porque si no se van a recibir mucho y no sabemos qué hacer. Está primando eso más que una discusión en serio de qué médico formamos, y a dónde lo necesitamos. Claro, exactamente, y a partir de esa necesidad está la formación. Sí, aprovechando que aquel, como decíamos recién, que va a estudiar medicina, tiene que tener una vocación, una sensibilidad superior a aquel que es abogado, es ingeniero o cualquier otro tipo de profesión, porque es una disciplina que tiene que ver muy directo con el ser humano, ¿no? Nosotros hoy tenemos déficit notable de médicos pediatras, médicos clínicos, médicos generalistas, y tenemos probablemente una formación en demasía de determinadas superespecialidades. Bueno, esto tiene que ver con el proceso de formación y tiene que ver hacia dónde se orienta. ¿Se ponen de moda más que por necesidad algunas especializaciones en medicina? Hay probablemente haya algo de moda también. Yo lo que creo que también hay alguna orientación que tiene que ver con el lucro, que tiene que ver con la perspectiva de acceder a mejor situación económica, a mejor situación social, a cuestiones que tienen que ver con el poder. Ahí se imbrican esas cuestiones, creo yo. Y el tema o el problema es que eso prima. Hoy nosotros observamos muchos recién egresados que desdeñan el proceso de formación del sistema público para ir a hacer una super especialidad de una manera rápida, como para acceder a una mejor situación. No todos están en la misma situación, no todos piensan del mismo modo, pero yo creo que ahí hay muchas cuestiones para revisar del proceso de formación. Sí, es un tema que está pendiente de hace muchísimo tiempo. Bueno, volviendo al tema que tiene que ver con la SICOP y con lo que se viene por ahora, ninguna medida, esperar cerrar este aumento y a partir de ahí... Las resoluciones de nuestro Congreso dijeron que vamos a aceptar en disconformidad la propuesta que realizó el gobierno en la paritaria,
que planteamos la necesidad de seguir bregando por el cumplimiento de las cuestiones que nos faltan, que pretenderíamos reabrir una nueva discusión en el mes de septiembre, porque ahí hay dos cuestiones para ver. De nuevo, uno, la cuestión de la evolución de los salarios en el contexto de inflación, y también la cuestión del cumplimiento de las cuestiones, lo extrasalarial, ¿no? Donde si se cumple la cuestión de insumos, si aparecen los 400 nuevos cargos, si recomienzan las obras, si se abordan y empiezan a resolver las situaciones de violencia, y todas estas cuestiones que para nosotros son tan importantes como las salariales. Veremos cómo termina cerrando la discusión paritaria. Entendemos que hay un avance al que hemos accedido, pero que en nuestra área no terminamos nunca, y que seguramente en las próximas semanas o meses tendremos nuevas cosas para abordar. Uno lo toma a veces con una sonrisa, ¿no? Pero es cierto lo que decíamos hoy al comienzo presentando esta nota. Cuando uno está arreglando algo, ya sabe que tiene que pensar de qué manera va a comenzar a elaborar un plan para reorganizar o reordenar o rearreglar lo que termina de arreglar, porque los desfasajes acá son muy importantes. Yo siempre decía, no se puede solicitar todo relacionado con el poder adquisitivo. Mira, yo hoy con este sueldo puedo comprar tal y tal cosa. De acá a un año yo tengo que comprar lo mismo. Entonces no hay paritaria, no hay más conversaciones, y eso se mantiene. Si aumenta el INDEC, no, porque es una vergüenza. Bueno, sería un problema tomar exactamente, el INDEC sería como parámetro, ¿no? Exactamente, un parámetro totalmente desafortunado y donde estaríamos perdiendo, pero establecer un parámetro relacionado para que haya un acuerdo entre lo que yo gano hoy y lo que gasto, con lo que yo gano y gasto de acá a un año. Porque si no, es una lucha permanente, ¿eh? Es así, es así. Nosotros creemos que la paritaria tiene la riqueza de no abordar solo salarios, aunque a veces desde el gobierno se impulsa que discutamos solo salarios. Nosotros hemos logrado introducir toda la temática extrasalarial porque nos parece que debe ser igualmente discutida y en el mismo tenor, con la misma importancia que las cuestiones salariales. Por lo tanto, lo reivindicamos como una forma de intercambio, diálogo y consenso con el gobierno, como para arribar a mejores situaciones. Ahora es cierto lo que usted dice, no existen esas cláusulas gatillo, esas adecuaciones, porque en verdad es cierto que tampoco tenemos parámetros fieles y en serio para tomar en cuenta, porque y luego ahí tenemos también las cuestiones políticas y tenemos las coyunturas electorales que hacen que lo que hoy era de un modo en 3 meses es de otro, y ahí tenemos algún conflicto dando vuelta que tiene que ver con esto también, ¿no? Es cierto que se flexibiliza una paritaria o una lucha salarial cuando se acercan las elecciones. ¿Hay una predisposición diferente a enfrentarlas o no? Este año, por ejemplo, que es un año electoral, no ha sido así, claro, ¿no? Pero entendemos que ahí hay un juego también que tiene que ver con esta disputa que en nuestro país tenemos entre nación y provincia, que tiene que ver con esto que está sucediendo, ¿no? A propósito de eso, del juego, me parece que es como que en nación entendemos el juego, lo jugamos a lo que nos conviene. Y acá en la provincia de Buenos Aires diciendo, mira, no me importan las elecciones, yo no juego, yo puedo dar esto, doy esto y se terminó. O sea, dos posturas totalmente diferentes. Uno como entendiendo la situación entre comillas y jugándola de la manera que más le conviene, y otro acá en la provincia de Buenos Aires jugando como sabe que le tiene que jugar, sin conveniencia de por medio, a no ser la cuestión económica, los números del presupuesto. Sí, yo diría que en líneas generales acá cada uno hace lo que le conviene, atiende, ¿no? su juego. Y en líneas generales así, porque además no debemos olvidarnos que hace poco tiempo, la última coyuntura electoral, los últimos 2 años, 4 años, estaban todos en el mismo lugar, estaban todos en la misma boleta, y ahora hay determinadas realidades o determinadas necesidades o determinados impedimentos que hace que las perspectivas sean distintas. Lamentablemente muchas veces eso prima por sobre los intereses generales, los intereses de la población, los intereses de los trabajadores. Sí, cuando nosotros planteábamos el año pasado el no pago del aguinaldo y planteábamos la cuestión de los insumos, hacíamos corresponsables a los gobiernos provincial y nacional, porque entendíamos que ahí, en ese juego político, nosotros éramos convidados de piedra, y éramos los que padecíamos la situación. De algún modo diferente, esto sigue primando, sigue pasando hoy. Doctor, le queremos agradecer la presencia aquí, y bueno,
que puedan acordar y seguir acordando hasta que alguien se acuerde de qué manera tienen que atender a la salud en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo agradecido por la invitación, lo que tenemos que decir es lo que decimos habitualmente. Nosotros abogamos por un sistema público de salud adecuado, digno, de calidad, universal, que atienda a todas las personas, y en esa línea seguiremos trabajando. Y la necesidad siempre está y sigue siendo mayor, y por eso creo que bien vale esta postura y esta lucha. Gracias. No, gracias a ustedes. La presencia del doctor Fernando Corsiglia, secretario adjunto de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. SICOP pasó aquí en este Café de por Medio por Keops FM.